Buenas tardes, profesora Diana. Eh, mi nombre es María José Áñez del Castillo, soy del grado 8G y voy a hablar sobre el resumen para concluir este periodo con la bimestral de la asignatura de lengua castellana. La literatura precolombina es el conjunto de relatos literarios creados antes del descubrimiento de América por los actuales habitantes de nuestro territorio colombiano. Sin embargo, no podemos hablar de una literatura precolombina propiamente dicha, pues porque aunque existen relatos de tradición oral, no existen textos escritos por las culturas indígenas que habitan nuestro actual territorio. No se conservan textos escritos por los aborígenes del país, debido a que las culturas primitivas no tenían un sistema de escritura avanzado. Lo que ha llegado a nuestros días y que conocemos con el nombre de literatura precolombina son reescrituras en español. Algunos estudios y investigadores hicieron que los mitos, leyendas y poemas se pudieran transmitir en lenguas amerindias. Los relatos precolombinos también llegaron a nosotros a través de los europeos, que cuando estuvieron en nuestro territorio, en su mayoría misioneros religiosos, querían convertir a las culturas primitivas al catolicismo, así que aprendieron las lenguas indígenas y tomaron algunos de los relatos de los nativos y las volvieron adaptaciones, y así quedaron estos relatos adaptaciones occidentalizadas, cristianizadas y castellanizadas. Los relatos precolombinos también llegaron a nosotros por medio de las culturas precolombinas actuales, que por ser descendientes de las precolombinas, mantuvieron los relatos de sus antepasados. Otra vía por la de las cual también conocemos relatos de las culturas precolombinas ha sido por la transcripción al español actual. Algunos de los escritores que hacen estas transcripciones conocen muy bien las culturas en específico. La tradición oral tuvo como origen y también como objetivo principal dar a conocer las características de cada cultura, como el origen del universo, la formación del ser humano y los diferentes fenómenos naturales. Las características: ser de carácter anónima y eminentemente oral. Su estructura varía a medida que es difundida. Ser narrada y posiblemente cantada en versos con metros regulares, lo que hace que sus relatos se memoricen mucho más rápido. Los temas son el origen del universo y la formación del ser humano, las leyes y costumbres, la historia y la naturaleza. Los géneros son el mito y la leyenda. El mito es un relato que nos habla sobre el origen del universo, la formación del ser humano y los diferentes fenómenos naturales, generalmente por un ser superior. El mito nos está relacionado con las prácticas religiosas de las culturas precolombinas, y la mayoría de los mitos están sus dioses más importantes. La leyenda es un relato que nos habla sobre un hecho extraordinario o sobrenatural. La leyenda, a diferencia del mito, no intenta dar explicación ni de la formación del ser humano ni el origen del universo, sino que está relacionada con la ética, que nos ilustra la forma correcta e incorrecta de convivir en una comunidad. Algunos autores de mitos y leyendas son los muiscas, los taironas, los emberas y los cogis. La oración gramatical. La oración está compuesta por un sintagma nominal denominado sujeto y un sintagma verbal denominado predicado. La oración se divide en dos grandes grupos, que son la oración simple y la oración compuesta. La oración simple es aquella que consta de un solo verbo conjugado. Podemos encontrar oraciones simples según la actitud del hablante, que pueden ser afirmativas y negativas, interrogativas que emiten una pregunta y pueden ser de forma directa o indirecta, exhortativas que emiten una orden, exclamativas que expresan una emoción, desiderativas que expresan un deseo y dubitativas que expresan duda. También pueden haber oraciones simples según la naturaleza del predicado, que pueden ser cualitativas, que tienen solo los verbos ser, estar y parecer. Y las oraciones predicativas son aquellas que tienen todos los verbos menos ser, estar y parecer. También podemos encontrar en las oraciones simples la perífrasis verbal, que puede estar en infinitivo, gerundio o participio. Las oraciones compuestas son aquellas que constan de más de dos verbos conjugados.
ya sean formas verbales simples o formas verbales compuestas. El núcleo de una proposición siempre va a ser el verbo. Literatura colombiana del descubrimiento y la conquista. El mundo. No es fácil sintetizar las características de un periodo como este, donde Europa avanzaba hacia el Renacimiento y América era conquistada y sus habitantes sometidos de manera brutal. Las manifestaciones que se conocieron en Colombia en este periodo fueron las crónicas, que eran escritas por españoles en castellano, donde se plasmaban la forma en que eran sometidos los indígenas. La literatura. El suceso más importante para los españoles del siglo XVI fue el descubrimiento de América, donde los conquistadores, soldados y misioneros arribaron a un mundo completamente nuevo, donde difundió en ellos desde el deslumbramiento y la fascinación hasta el mayor de los repudios. Ellos manifestaban sus impresiones en la crónica. La crónica fue el género literario más prolífico en aquella época. Se plasmaba un panorama general y nos mostraba cómo América fue descubierta, conquistada y evangelizada. Muchos de ellos hablaban sobre nativos americanos. Los temas, el cronista relaciona la objetividad o subjetividad del autor con la intencionalidad del texto. Y los temas son la mitología, las costumbres de los indígenas, las hazañas de los conquistadores. Profesora Diana, muchas gracias por su atención y espero que le guste el video.